Bueno, vamos a seguir un poquitito porque les iba a decir que lo iba a cortar porque íbamos como 40 y pico minutos y se cortó solo. Por eso fue eso tan abrupto. No es que lo corté yo así. Bueno, vamos a seguir entonces, así lo hacemos más cortito y les puedo pasar eso a YouTube ya. ¿Qué les iba a decir? Entonces habíamos terminado el principio de legalidad. Ahora vamos al principio de no retroactividad. ¿Por qué la ley penal no es retroactiva? Buena pregunta. Bien, la ley penal no se aplica para atrás. Lo decíamos hoy. ¿Ah? O sea, a mí no me pueden decir que yo di la clase hoy arrodillado, dentro de un mes hagan el delito y me lleven preso porque hoy yo di una clase arrodillado. Hoy no existía, por lo tanto, no puedo aplicar la ley para atrás. ¿De acuerdo? Entonces, este, el, la ley penal, el principio de la ley penal es que no es retroactiva. ¿Ah? La ley penal no va para atrás en el tiempo. Y la misma ley, en el artículo 15, establece las dos situaciones, pero también establece dos excepciones. ¿Ah? O sea que la ley no va para atrás desde el principio, pero hay dos excepciones en las que sí se hace retroactiva la ley penal. Vamos primero a la norma, a la no retroactividad. O sea que cuando la ley penal crea un nuevo delito o aumenta la pena de un delito existente, por eso yo al final les hablaba, ¿tá? O sea, yo tengo que saber qué es la pena. Yo, por ejemplo, puedo tener alguna alternativa y decir, bueno, no tengo más remedio, cometer el delito, y bueno, tiene un mínimo de tanto, con un buen abogado puedo salir. Resulta que después me cambian la pena, me la suben a un mínimo de prisión, de penitenciaría, no puedo salir, ¿tá? Y yo cuando cometí el delito, que podía tener otra alternativa, ¿tá? Lo hice diciendo, bueno, voy a poder salir, voy a poder pelear mi libertad de alguna manera. ¿Tá? Entonces, por eso mismo, cuando se aumenta la pena no es retroactivo. ¿Tá? Y menos, por supuesto, cuando se crea un delito. Por lo tanto, eso, que es lo más simple, es lo que nosotros, o es por lo que nosotros hablamos de que el delito no es retroactivo. Bien, y hay dos excepciones. La primera excepción es cuando se disminuye la pena. Cuando se disminuye la pena, la ley se aplica hacia atrás. ¿Ah? O sea, siempre la ley beneficiando al imputado, ¿ah? La ley se aplica hacia atrás, por el asunto de la libertad que hablábamos hoy, ¿no? Bien, pero hay una condición, que la sentencia no esté ejecutoriada, o sea, que esté en proceso. ¿Ah? Por ejemplo, cuando hoy hablábamos que los fiscales piden 180 días, que los fiscales piden algún tipo de medida en cuanto no se llega al proceso, que los jueces le dan la libertad anticipada, pero lo hacen hacer medidas sustitutivas, bueno, bien, eso es que está en proceso, que todavía no se llegó a la sentencia. ¿Ah? Es más, se puede llegar a la sentencia, pero la sentencia será apelada. Entonces esa sentencia no está firme, no está ejecutoriada. Claro, ahí se aplica la norma para atrás. ¿Tá? Se disminuye la pena mínima, perdón, hay una disminución de penas, no tiene por qué ser la mínima, pueden ser las dos, puede ser una sola de las dos. ¿Tá? Hay una disminución de pena y se va a aplicar al delito. O sea que el fiscal, cuando vaya a ver los atenuantes agravantes, tiene que tener otros márgenes de pena, no los que existían antes, ¿tá? Porque estaría favoreciendo. Y ustedes dirán, ¿y por qué no en todos los casos, en los casos que hay sentencia? Porque la sentencia marca la seguridad jurídica. ¿Ah? O sea, cuando hay una sentencia firme, sentencia ejecutoriada, que no admite más recursos, es una seguridad jurídica. ¿Ah? En el derecho penal, por ejemplo, cuando hay una sentencia firme, se hace una liquidación de pena. ¿Ah? Entonces ya se sabe qué día va a finalizar la pena de esa persona. ¿Ah? Ya se marca en el expediente y se va a reservar ese expediente hasta que o haya una libertad anticipada o la persona termine de cumplir su pena si está en libertad condicional. Se le hace una liquidación de pena y después se le hace una liquidación o de vigilancia policial o de
o definitivamente de cuando sale la liquidación final, ¿no? O sea, siempre se le va a hacer una liquidación. Esa liquidación no tendría efecto si yo puedo modificar la pena. Entonces nunca estaría firme. No sabríamos en qué momento habría una certeza de la salida. Por lo tanto, entonces, en esos casos, solo cuando estamos en proceso. ¿Tá? Solo cuando estamos en proceso. Cuando existe sentencia ejecutoriada, o sea, sentencia firme, no hay retroactividad. ¿Claro? Muy bien. Y la otra excepción, sí hay retroactividad en todos los casos, y es cuando se suprime un delito. Cuando un delito deja de existir, ¿tá? Cuando un delito deja de existir, en ese caso, sí se aplica hasta para atrás siempre, tenga en proceso o tenga sentencia ejecutoriada. ¿Por qué esta diferencia? Y bueno, porque el legislador entiende que es injusto que una persona esté cumpliendo una pena que ya no existe más, que la misma sociedad ha dicho no vale la pena que sea una pena, no tiene sentido que sea una pena, bueno, y quien la esté cumpliendo, ¿por qué va a cumplir por algo? Sí, que en su momento lo cometió, pero si la sociedad la sacó, es que no tiene más sentido, tampoco tiene sentido que esté esa persona presa, ¿está? Presa o con un proceso abierto o lo que sea, ¿verdad? Cerramos todo en ese caso cuando ocurre eso, ¿tá? Por ejemplo, una de las penas que se sacó del código fue la pena de destierro. ¿Ah? El destierro era una pena que sancionaba a una persona echándose del país. No se le permitía ingresar al país. ¿Ah? Pero era una persona que era de acá. No estamos hablando cuando se expulsa a un extranjero. ¿Ah? Estamos hablando de una persona que era de acá y era sancionada. Era mucho un delito político. ¿Ah? O sea, cuando había delitos políticos, destierro. ¿Ah? Que se fuera para la Isla Flores, para cualquier lado, estaba desterrado. ¿Ah? No podía entrar al territorio nuestro. ¿Ah? Bueno, si esa pena se saca y alguna persona estaba en el momento en el exterior, ¿tá? Cuando se sacó la pena porque no podía volver al país, ¿tá? La verdad que termina su sanción ahí y puede volver al país. ¿Tá? Bueno, y así podría pasar con alguna otra cosa, ¿no? No es muy común que se saquen los delitos, pero se saca algún delito, ¿tá? Algún delito de peligro. Inclusive se estuvo manejando una ley, ¿tá? Con esto de la pandemia, de marcar como que los tumultos podían cometerse delitos de peligro. ¿Tá? Cuando había mucha gente en las reuniones, podía haber delito de peligro. ¿Tá? O sea, ¿qué es el delito de peligro? El delito de peligro es el delito que no necesita que se configure el mal. ¿Ah? Por ejemplo, en homicidio tiene que haber una muerte. ¿Ah? En el delito de peligro no es necesario que pase eso. O sea que no era necesario que nadie, por ejemplo, se contagie de coronavirus. El solo hecho de poner en peligro el contagio ya significa un delito. Por ejemplo, había un delito de peligro de desastre ferroviario. ¿Tá? Ese delito, por ejemplo, también implicaba, si yo modifico las vías, las corto para que el tren descarrile, no era necesario que pasara el hecho. ¿Tá? El simple hecho de haberlo hecho, de haber modificado la vía, y eso me implicaba que ya estaba cometido el delito. ¿Ah? Bueno, se había hablado de hacer algún delito de peligro con esto de la pandemia, ¿ah? De las aglomeraciones, y después y se dijo, bueno, y después se saca, porque el delito de peligro, les digo que es algo que es un peligro, es verdaderamente un peligro, ¿no? Porque ya les digo, simplemente basta con una acción. Entonces capaz que un día, no sé, se encontraban 10 personas, se reunían un minuto y caía la autoridad y decía, bueno, había una aglomeración de 10 personas, y así, y el juez te imputaba el delito, como no, ¿va? Siempre se tiende a la subjetividad del juez para realmente ver si eso no es configurado el delito. ¿Va? El juez, el fiscal, todo, pero bueno, pero al final no se logró, creo que fue cabildo abierto que no dio los votos, entonces nunca se votó eso. Pero eso hubiera sido un delito que hubiese estado, después que pasaba esto de la pandemia, se decía que probablemente fuera derogado. ¿Tá? Bueno, si había algunos procesados
o condenados por este delito que estuvieran cumpliendo pena, cuando se derogaba, ahí hubiese sido, hubiese terminado la pena. Bien, entonces esto es en cuanto al principio, bien, 10 minutos me llevo, al principio de derogación. Ay, perdón, ¿qué dije? Al principio de no retroactividad, al principio de no retroactividad. O sea que ya tenemos dos principios vistos, el de legalidad y el de no retroactividad. Ahora vamos a ver el principio o grados de culpabilidad que están en el artículo 18 del Código Penal. Yo después les voy a mandar los artículos por si ustedes los quieren leer para completar esto. Lo que pasa es que si yo los tenía acá, los vamos leyendo, nos vamos perdiendo tiempo. Y yo más o menos les cuento. El 18, por ejemplo, de leerlo es largo, yo se los voy a contar más cortito de lo que es. Bien, el artículo 18 habla de que nadie puede ser culpado, ¿verdad?, si su acto no ha sido hecho con dolo, ultraintención o culpa. O sea, si no hay conciencia y voluntad de hacer un acto con intención, ultraintención o culpa, no es un hecho penal. O sea, nadie puede ser castigado por un delito si este delito no tuvo alguno de esos 3 grados. Y después el mismo código define cada uno de esos grados. El dolo, yo diría el más común de ellos, el dolo, y el más grave de ellos también, es cuando la intención se ajusta al resultado. Yo fui a matar y maté. Es un delito doloso. Yo fui a robar, robé y me aproveché de la cosa. Es un delito doloso. O sea que cuando nosotros nos aprovechamos cuando nosotros cometemos el delito y fue nuestra intención hacerlo, en ese caso entonces se habla de un delito doloso, el dolo, y más bien es llamado el dolo directo, y después van a ver por qué. O sea, el dolo directo es cuando el resultado se ajusta a la intención. Ustedes dirán, pero bueno, y siempre la persona va a decir que sí, yo lo quería matar y lo maté. No, evidentemente que muchas veces va a decir que no. Pero siempre hay determinadas circunstancias que llevan a decir que sí. Por ejemplo, no lo iba a matar, pero qué raro, saqué el arma y se me escapó un tiro. Bueno, si sacaste el arma y todo, estaba toda la posibilidad de que lo mate. ¿Y por qué no se te escapó el tiro? ¿Por qué? ¿Por qué sacaste un arma? ¿Por qué esto? O sea, si no tenías que estar armado, evidentemente que ibas a hacerlo. Por ejemplo, yo les contaba, creo que alguna vez hice este cuento, ¿no? Se nos vencía un plazo y había sido un sábado. El forense, por supuesto, el sábado no trabajó de tarde, domingo tampoco. El lunes tenía como 5 o 6 muertos y empezó a sacarlo por orden. Y a nosotros nos vencía el plazo y bueno, fui a ver el forense a ver si podía hacer un informe rápido para ver qué hacíamos, porque estaba venciendo las 48 horas. Entonces, ¿qué problema hay? Digo, bueno, el asunto es este. El investigado dice que él estaba, que el otro lo tiró al piso, borracho, lo tiró al piso y el otro sacó un arma. Efectivamente, había 2 armas en la escena. Sacó un arma y le fue a disparar y él estaba en el piso y no tenía otra defensa, no podía disparar porque estaba tirado. Entonces él también sacó el arma y estaba menos borracho que el que estaba de pie, digamos, y le pegó el balazo. Bueno, entonces el forense vimos el cuerpo, agarra, lo mira, lo toca, yo no miraba nada ahí. Entonces agarra, me dice, bueno, vení. Me dice, mira, acá tenés la respuesta. Pusimos un guante, le di el dedo y metimos el dedo en el orificio. Y lo veía y el dedo hacía así. Inclusive hasta bajó un poquitito el dedo. Me dice, ¿qué quiere decir esto? Que la persona le tiró de frente, arriba.
Si hubiera tirado de abajo, la bala entraba y tuvo con el dedo hubiese ido para arriba. ¿Ah? O sea que la persona estaba mintiendo. ¿Ah? El testigo principal, que era el cantinero, tenía una borrachera que ni se enteró que hubo balazos y el otro estaba muerto. Por lo tanto, te dijo, esta es la mía, digo que yo estaba en el piso, que me iba a matar a mí y me defendí. ¿Ah? No dio. Por eso yo les digo, entonces no es simplemente lo que la persona dice, si yo lo quería matar o no lo quería matar. ¿Ah? Hay elementos que te ayudan a tener la idea si realmente sí lo quería matar o realmente no lo quería matar. ¿Bien? Este, hay casos que, claro, que es difícil. Por ejemplo, si yo manipulo un arma normalmente y tengo que estar armado, bueno, en algún momento sí se me puede realmente escapar un tiro. Entonces, vamos a investigar y por qué circunstancias yo estaba manipulando el arma, y por qué circunstancias esto y qué circunstancias lo otro, ¿no? O sea, había habido momentos en que las armas policiales eran muy viejas, estaban muy viejas, en muy mal estado. Y entonces a veces los policías pobres estaban limpiando un arma y se caía y ¡bum! Se salía un balazo. Y había llegado, bueno, a herir familiares, provocar algún daño, ¿tá? Y no era en aquel momento intencional. Bueno, estaban limpiando el arma, entonces cabe un justificativo de por qué estaba manipulando un arma. ¿Me explico? ¿Ah? Entonces cabe el justificativo. Bien. Después habla del delito, o sea, ese es el dolo directo. ¿Va? La intención se ajusta al resultado. Después habla del delito ultraintencional. ¿Cuál es un delito ultraintencional? Ustedes saben que yo siempre que decía algo ultra me imaginaba más. Entonces dije, si el intencional es eso, el ultraintencional, ¿qué es? Ya empecé a pensar en la alevosía, ¿viste? Que siempre se maneja las cosas. No, al revés, el ultraintencional no es tan grave como lo es el delito intencional. El ultraintencional es cuando el resultado excede la intención. ¿Ah? O sea, el agente tenía una intención determinada y el resultado excedió esa intención. Y ese resultado pudo haber sido previsto por el agente. ¿Ah? Yo me peleo con uno acá en la calle, ¿tá? Y bueno, nos empezamos a pelear y yo agarro y le pego bruto empujón al tipo para tirarlo al piso. Y el tipo cae, pero pega su cabeza en el cordón de la vereda. Yo realmente no lo quería matar, lo desnuqué. No lo quería matar, lo quería lastimar. ¿Tá? Pero yo también podía haber previsto que si lo tiraba en la calle para atrás y donde está el cordón, se podía pegar en la cabeza y se podía desnucar. Entonces ahí hay un resultado no querido, ¿verdad? Yo no quería ese resultado, pero el resultado excedió mi intención. ¿Ah? Muchas veces una persona va a cometer un delito, saca un arma y ya, yo le voy a asustar. Y tiras un tiro al piso. ¿Ah? La bala rebota y ¡bum! Se le mete en la garganta del otro. ¿Ah? Lo mataste, le metió acá abajo, le reventaste la cabeza. Y vos tiraste al piso. ¿Ah? Evidentemente que quisiste asustarlo, que hiciste esto, pero el resultado fue otro y excedió la intención. ¿Ah? Eso es un resultado ultra intencional. Pero ¿qué pasa? Ustedes tienen que tener previsto algo. ¿Ah? Y es que se inicia igual con un delito. ¿Ah? Porque, por ejemplo, si yo me peleo con uno en la calle, es riña, es una riña. ¿Ah? Después hubo un resultado de muerte en la riña. ¿Ah? O sea que hubo una ultraintencionalidad. Yo no quería matarlo, lo maté. ¿Ah? Evidentemente, yo le tiro al piso, no le quiero matar a la persona. Y menos con un tiro que le entra por acá abajo y le revienta la cabeza. No lo quiero hacer. ¿Tá? Pero yo estoy cometiendo un delito al disparar un arma de fuego. ¿Me explico? Entonces, el resultado es ultra intencional. ¿Por qué? Porque yo quería una conducta delictiva menor al resultado que yo tuve.
¿tá? Menor al resultado que yo tuve. Eso es la conducta ultraintencional. ¿Tá? O sea que el resultado excede la intención de la gente. Pero ojo que esa intención de la gente ya era un hecho ilícito. Ya era un hecho ilícito. ¿Tá? Bien. Y el tercer grado que existe de culpabilidad es la culpa. ¿Tá? Es la culpa. Los famosos delitos culposos. Ustedes han oído hablar de los delitos culposos. Es más, creo que en clase el otro día alguien los nombró, los delitos culposos. ¿Tá? Los delitos culposos son aquellos delitos que la gente no los quiere, ¿tá? Pero por su imprudencia, negligencia, impericia o desconocimiento de la ley se acontece. ¿Tá? Acontece eso. ¿Tá? Por ejemplo, yo voy apurado a tomarles el parcial a ustedes y llego a una esquina y tengo luz roja, pero miro para los costados y no veo nada, no viene nada y me largo a cruzar y me apareció una bicicleta que iba a cruzar con luz verde. ¿Tá? Le pegué, no vamos a matar más gente, ¿tá? Le pegué, lo lesioné, hay lesiones graves, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tá? En ese caso, estamos hablando de un delito culposo. ¿Por qué? Porque mi imprudencia de pasar con luz roja, ¿tá? Ocasionó el delito. ¿Verdad? Es muy común. Los delitos, los accidentes de tránsito muchas veces terminan en delitos culposos. ¿Tá? Terminan en delitos culposos. Por ejemplo, aquel individuo que está haciendo la azotea y pone un tacho de esos de 20 litros de falcote en el pretil para poder limpiar la parte que va, ¿verdad? Y sin querer con la escoba le pega y tira el tacho para abajo. Y deshace un auto que está parado ahí, comete un delito de daño, ¿verdad? Pero es culposo. ¿Por qué? Porque él no quería hacer el daño, pero lo hizo. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Porque fue imprudente, en su accionar. Un caso real que derivó en un multiprocesamiento después, pero por otra cosa. Un día un paisano en la ruta 8 entra a la ruta 8 con un auto, de esos autos de 1950, 1940 y pico, 1950 y poco, ¿no? Que eran un tanque de guerra, más que un tanque de guerra era. Entra a ruta 8, no ve venir una moto, ¿tá? Y le pega. Tuvo tanta suerte el motorista, ¿tá? Que lo tocó de pasada, cruzó la ruta 8, o sea que la primera suerte es que no venía nada de frente, entró a la banquina y fue despedido de la moto, o sea que cayó en el césped de la banquina y la moto se dio contra un alambrado y lo rompió todo. O sea que si él se hubiese quedado en la moto, probablemente capaz que el alambrado lo degollaba, lo mataba y lo que sea, ¿verdad? Ese delito es culposo del individuo. ¿Por qué? Porque fue totalmente imprudente. Pero no es solo que fue imprudente. Después descubrimos otra cosa. Porque se le dijo, pero usted no puede entrar hacia la ruta, usted no tenía un cartel de pare, usted tenía que haber detenido el vehículo. Porque él dijo que no lo detuvo porque miró no venía nada. Hasta ahí era imprudencia. Entonces cuando dijimos, pues usted tiene un cartel de pare, él dice, pero yo no sé leer. ¿Cómo que no sabe leer? No, yo no sé leer. No sé ni leer ni escribir. ¿Y usted cómo tiene libreta? Y ahí contó cómo tenía la libreta. Resulta que fue a sacar la libreta y le dijeron, bueno, tiene examen teórico. Yo no sé leer ni escribir. Dice, pero usted no le dieron un papelito acá que se tenía que presentar. Sí, yo averigüé la obra, todo, pero como no sé leer, no leí nada de lo que estaba abajo. Que son las preguntas, ¿viste? Que te hacen que vas a tener que estudiar para llenar. ¿Cómo? Sí, no sé.
Entonces agarra y el y bueno, y ahí aparece el señor corrupción, ¿verdad? Entonces le dijeron, bueno, vaya a tal bar y espérenos a ver qué podemos hacer por usted. A los 10 minutos aparece uno en el bar y dice, oh, mire, no puede tener la libreta, dice. Pero hacemos una cosa, dice, si usted tiene, nos puede dar tanta plata, se la podemos conseguir. Y parece que el tipo dijo que sí. No, o sea, no era una persona que tuviese problemas, ¿verdad? Tenía una chacra ahí, no sé qué, dijo que sí. Por lo tanto, dio la plata, espere, y como a las 2 horas le trajeron la libreta y el tipo se fue feliz con su libreta. ¿Ah? No sabía leer. Bueno, a partir de eso fue los múltiples procesamientos, pues empezamos a ver quién fue, cómo fue, y empezaron a saltar 20 casos más. ¿Ah? De libretas así. Gente que no daba el examen, no daba prueba ninguna y tenía libreta. Pero este hombre no sabía leer. Entonces no miró un cartel, pero no sabía qué decía el cartel y se largó igual, como venía con el auto, y no vio la moto. Entre poco que no sé si veía bien o no veía bien, pero ya el hecho de no parar era parte de esos que son como para entrar a la ruta que tenés que hacer la subidita, ¿viste? Porque venía un camino de tierra. Entonces, claro, todas las condicionantes no eran buenas para tener una buena visión. Algo que pararas el auto, como te indicaba el cartel, mirás y te metes. Ya les digo, que bueno, ahí hubo un caso de lesiones graves culposas, ¿no? Porque a pesar de todo, caer del pasto y todo, que volvió a vivir, esa persona sufrió politraumatismo y no sé cuántas cosas más, ¿no? Les repito, que tuvo un Dios aparte, ¿no? O sea, que no viniera nada diferente, y que bueno, cuando él toca tierra, digamos, toca pasto, una gramilla así, un colchón. El hombre rebotó, dio como 6, 7 vueltas, le quebró todo, le repito, y la moto que iba con toda velocidad se dio contra unos alambrados y los quebró. O sea que si él hubiese ido en la moto lo mataba, lo hubiese deshecho, ¿ah? Lo hubiese cortado, mutilado. ¿Ah? Bueno, o sea, ahí tienen otro caso de culpa. ¿Ah? ¿Por qué? Por desconocimiento de la ley. No sabía que un cartel padre tenía que parar, claro, nunca lo había leído, no sabía leerlo. Por eso mismo muchas veces nosotros, o está ese famoso que el desconocimiento de la ley no es excusa para violarla. ¿Ah? Y en el caso del derecho penal, el desconocimiento de la ley nos puede llevar a cometer un delito culposo. ¿De acuerdo? Bien. Ahí tenemos los 3 grados. A veces a veces no es fácil, determinar, los grados. Eso es mucho subjetividad. Muchas veces el juez tiene que ver las circunstancias. Bien. Pero el código agrega, primero, dice siempre que tiene que ser hecho con conciencia y voluntad, ¿no? O sea, yo tengo que ser una persona que tenga conciencia y voluntad de lo que estoy haciendo. Pero agrega después el código 2 alternativas más. Dice que aquel delito que no se quiso, pero se previó, se considera dolo. O sea, un delito que no se quiso, pero se previó que podía ser, se considera dolo. Esto es lo que llamamos, por eso yo les dije aquel era dolo directo, este se llama dolo eventual. Usted va a decir, pero ¿quién va a ser el estúpido que diga, yo no quise hacer esto, ¿tá? Y lo preví? No, usted va a decir, no, yo no preví, me taré, no lo preví. Bueno, acá está la subjetividad del juez. ¿Tá? O sea, vos siempre podés tener un montón de elementos, ustedes pueden tener un montón de elementos como juez, que lo lleve a la subjetividad. ¿Tá? Por ejemplo, si una persona está manipulando un arma, ¿tá? Y esa persona es un militar, un policía, una persona acostumbrada a manipular un arma, ¿tá?
y está apuntando así, no te puede decir, uy, yo no sabía que las pistolas podían tener una bala en la recámara. Yo le saqué el coso de abajo y no sabía que la pistola podía tener una bala en la recámara. No, no. Si vos sos militar o sos policía, tenés que saber de armas, por lo tanto, por más que hayas sacado el cargador, lo tuyo es un resultado que podía haber sido previsto. ¿tá? Este, Eso sucede mucho, ya les digo, generalmente se ve la cultura del que hizo el acto, ¿no? La cultura del actor, la cultura, los conocimientos en la materia para después poder inducir si realmente. Hay otros que son mucho más inocentes. Dicen, sí, yo pensé que podía pasar, pero nunca pasa. Entonces, no, en realidad no. Ella lo pensó. Entonces, como que lo sabía. Ya lo sabía. Entonces, en este caso, es de noche las motos. En este caso del dolo eventual, el juez tiene que estar con los 4 ojos abiertos, ¿no? ¿Está? ¿Por qué? Porque tiene que ver si realmente hay elementos que puedan atribuirle esa culpabilidad. O sea, si hay elementos en los que él tenía que saber qué consecuencias iba a haber. ¿Tá? Si una persona, yo qué sé, es un mecánico y pone un cañito que pasa nafta cerca de algo que calienta y lo pone mal, pero no importa, yo después lo voy a arreglar, y ese auto es usado y se incendia, evidentemente que esa persona es responsable, y responde por dolo eventual. ¿Por qué? Porque es un mecánico y sabe las consecuencias de lo que podía pasar. ¿Está claro? Bien. Entonces estamos ante esto que es el dolo eventual. Y el otro caso que dispone el código, dice que aquel delito que se previó como imposible, se considera culposo. O sea que cuando yo digo esto no puede pasar nunca y pasa, es un delito culposo. Por ejemplo, yo me aburro en el parcial. Me aburro. Ustedes están escribiendo, no hablamos. Yo no puedo hablar porque si no los molesto, y a mí me gusta hablar, se habrán dado cuenta, ¿no? Entonces yo me voy a llevar una pistola. Voy a llevar una pistola que tengo en casa. Pero le voy a sacar el cargador. ¿Tá? Me voy a fijar en la recámara que no haya ninguna bala. Es más, después que le saco el cargador, que me fijo en la recámara acá en casa, tiro a ver si tiene nada. No tiene nada. Bueno, me voy a divertir un rato con ustedes. De repente, cuando ustedes están concentrados, yo agarro y le digo, fulano, cuando me mira, le apunto con el arma tipo a la cabeza, a la cara. Y esa persona y se muere. Yo no sabía que era cardíaco. No sabía. Del susto, hizo un paro cardíaco. Ahí hay un resultado para mí imposible. Para mí era imposible matar a una persona con un arma que no tenía balas y que no tenía nada. Pero ¿qué pasó? Esa persona era cardíaca, o capaz que ni era cardíaco, porque en ese momento el susto que se pegó al ver que estaba apuntando con un arma, y como yo soy medio loco, dijo, te me tira. Y murió. O sea que algo que yo lo pensé como una broma, como un chiste, muy gracioso, resultó otro hecho, resultó una derivación de otro hecho. Y bueno, en ese caso hay un delito culposo. Un delito culposo. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? 34 ya. Bueno, acá tenemos entonces los 3 grados de culpabilidad. El dolo directo,
el dolo eventual, que entran dentro de los dolos, ¿tá? La ultraintención y la culpa, que la culpa, ya les digo, puede ser en los casos de imprudencia, impericia, negligencia, desconocimiento de las leyes, y está otra causa especial que el juez determina, que la ley, perdón, determina que es el caso del delito que previmos como imposible y o el hecho que previmos como imposible y aconteció, ¿tá? Pero aconteció por otra cosa. Entonces, en ese caso también se considera título de culpa, ¿tá? ¿Qué les iba a decir? O sea, sobre todo en de culpa, quiero simplemente en este grado último de culpa que vimos, les quiero agregar algo que es un poco una ficción jurídica, ¿tá? Porque realmente la persona no cometió ningún delito. Bueno, es bien típico de la culpa. Arrancamos con un hecho que no es delictivo, que es la gran diferencia con la ultraintención. Yo no salgo por la calle a buscar con el auto gente para pasarle por arriba y matarlo. Sí, puedo ser imprudente en cruzar un semáforo, puedo ser imprudente en la velocidad, puedo ser imprudente en un montón de cosas, ¿tá? Y esa imprudencia me lleva a cometer el delito, pero yo originariamente no quiero cometer el delito. No salí a cometer el delito como en la ultraintención. Acá no hay un delito inicial, ¿tá? Pero, repito, mi imprudencia, mi negligencia, mi impericia y mi desconocimiento de las normas me lleva a cometer el delito, ¿tá? Y en este último caso es una ficción jurídica, ¿tá? ¿Por qué? Porque yo iba con una broma, no hubo imprudencia de mi parte, no hubo negligencia, no hubo impericia, no hubo desconocimiento de las normas, ¿tá? Yo le iba a hacer una broma, ¿tá? Y saqué un arma, pero no sabía en qué le podía acontecer, ¿tá? Por lo tanto, entonces hay un delito culposo, pero es por una ficción que creó la ley en ese caso, ¿de acuerdo? Bueno, con esto entonces terminamos los principios, ¿tá? Está muy bueno esto de la culpabilidad, está muy bueno, vamos a hacer algún ejercicio con esto de la culpabilidad. Yo les voy a mandar algún ejercicio después, porque está lindo para hacerlo, para practicarlo, para ver cómo lo entienden ustedes, ¿tá? Y recuerden en esta pregunta: ¿qué relación existe entre el principio de legalidad y el principio de no retroactividad? Recuérdenlo bien, ¿tá? Bueno, nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias.